Esta es la segunda parte del vídeo, espero que les guste. Mujeres sin derecho a expresarse. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 34 y 35. Note que la epístola a los Corintios Nuevo Testamento está dirigida a un público no judío, pues va dirigida a los ciudadanos de la ciudad de Corinto, en Grecia. Por lo que la disculpa de que el machismo estaba restringido a los pueblos del Medio Oriente, o que solo era permitido en los tiempos del Viejo Testamento es falsa. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 15. Una vez interrogué a un adventista al respecto y le dije: en su iglesia dejan hablar a las mujeres ante el público. Pues de ser así no están aceptando un mandato bíblico. Él afirmó que esto era para los tiempos del Antiguo Testamento, por lo que recuerdo su cara de asombro cuando le mencioné que la ordenanza estaba en 1 Timoteo y 1 Corintios. Luego le pregunté: ¿tengo que creer que la Biblia es moralmente correcta a pesar de estos textos? A lo cual respondió: entonces, ¿en qué crees? ¿No negarás que existe un Dios? ¿No creerás eso de que venimos del simio? ¿Un Dios morboso? ¿Cuál es la obsesión del Dios judeocristiano con las partes íntimas de las mujeres? Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia. Jeremías capítulo 13, versículo 26. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Isaías capítulo 3, versículo 16 y 17. La versión Dios habla hoy dice: y pondré su desnudez al descubierto. Mientras que la Biblia en inglés King James versión dice: y el Señor descubrirá sus partes secretas. Es este Dios al que siguen y adoran los cristianos. ¿A un ser vengativo, misógino y morboso? Machismo dentro de los 10 mandamientos. Los fundamentalistas hablan que los 10 mandamientos son la ley más perfecta, justa y moral. ¿Es esto verdad? Examinemos pues el 10º mandamiento, tal como está en la Biblia. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Note cómo el mandamiento pone a las mujeres como propiedad del hombre, de la misma manera como lo son los bueyes y los asnos. Note que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero no dice a la mujer: no codicies el esposo de otra mujer, pues según la Biblia, la mujer es un objeto, es propiedad del hombre. Aquí también hay otra cuestión que demuestra la imposibilidad de basar una moralidad basada en la Biblia en el siglo XXI, pues el mandamiento es permisivo con la esclavitud al ordenar: no codiciarás el siervo del prójimo. ¿Y qué dijo Jesús sobre las normas machistas del Antiguo Testamento? Las palabras exactas de Jesús sobre cualquier tema serán un misterio, porque lo registrado en los Evangelios se escribió muchos años después de su muerte. Pero asumiendo que estos registraran su opinión, tomemos lo dicho en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La Biblia ordena matar a tu esposa si resulta no ser virgen. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y dijese: a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la halle virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este joven y él la aborrece. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, mas si resultase verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá. Deuteronomio capítulo 22, versículo 13, 21. Note que la pobre mujer no tiene muchas esperanzas de salvarse.
Primero tiene que mostrar que en su primera relación con su esposo, perdió la virginidad, por lo que tiene que llevar la sábana manchada de sangre. Ahora, que si este procedimiento, totalmente vergonzoso para ella no es posible, ella morirá apedreada, sin ninguna posibilidad de considerarse inocente. Pero si el marido miente tan solo le multarán con 100 piezas de plata. Ahora imagínese usted. ¿Qué les sucedió a todas aquellas jóvenes que siendo vírgenes tenían el himen roto, por algún accidente? No puede ningún cristiano decir que este mandato no es machista. ¿Puede una persona racional considerar que la Biblia es útil en nuestros días como fuente de consejos? Y más aún que todo lo que dice tiene que creerse. A la mujer dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolores darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, versículo 17. Otras versiones traducen la expresión y tu deseo será para tu marido como tu voluntad será sujeta a la de tu marido. Salió la primera mujer del mítico Edén con la carga del machismo para siempre, para sus hijas y para sus nietas y bisnietas. Bien lo dijo Elizabeth Cady Stanton: la Biblia y la Iglesia han sido los mayores obstáculos en el camino de la emancipación de la mujer. Abolidas o no, no hay razón para que durante todos los siglos transcurridos antes de la supuesta derogación hecha por Jesús las mujeres que vivieron bajo el Antiguo Testamento fueran relegadas, silenciadas y apedreadas. ¿Qué dirían los creyentes en el Dios de la Biblia durante el Antiguo Testamento cuando se le cuestionaba la justicia de estas normas? Dirían ellos: no importa que ahora hayan normas que releguen a la mujer en un segundo lugar. En unos siglos vendrá Jesús, el Mesías, y derogará estas normas. Entonces el Dios de la Biblia aplicó discriminación sexista en una época y en otra no. Más injusticias entonces. Pero no nos mintamos. Antes y después del Nuevo Testamento las instituciones judeocristianas han sido principalmente machistas, como lo son los grupos judíos que siguen ortodoxamente el Antiguo Testamento, como la comunidad Aresí. La Biblia y su Dios Jehová o Yahvé discriminan de entrada a la mujer, la criminaliza y las castigan a todas, aun las que están sin nacer con los dolores del parto, a causa de una sola. Mejor trataba el dios Zeus a las mujeres y mejor suerte habrían tenido las mujeres si la mitología griega y no la judeocristiana se hubiera vuelto, por los giros de la historia, en la superstición de la mayoría, es decir, en lo que ahora llaman la religión verdadera. Cuando los ateos y agnósticos discutimos con los cristianos cuestiones que han generado polémica en nuestros días como la eutanasia, el aborto en las primeras 8 semanas, o el matrimonio gay, es corriente que los creyentes se remitan a la Biblia como fuente de normas y última palabra. Pero, ¿se puede tomar este libro como una fuente moralmente confiable cuando tiene textos tan retrógrados como los que acabamos de leer? Si toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia como lo dice 2 Timoteo 3:16, deberíamos entonces seguir el consejo de Deuteronomio capítulo 22, versículo 13, 21 y apedrear a las mujeres que al casarse no fueran vírgenes o que simplemente tuviesen el himen roto. Deberíamos segregar y evitar cualquier opinión o pregunta por parte de las mujeres en las congregaciones como lo indica 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, 15. ¿Son estos textos abiertamente discriminativos una forma de instruir en justicia como lo afirma 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16? ¿No sería mejor tener una discusión de corte humanista secular? Además, ya con el solo hecho de ser la palabra santa de los cristianos, y no tener ni un solo capítulo escrito por una mujer, ni siquiera una opinión, ya denota el machismo y unas falsas leyes divinas creadas por hombres de la época. El hombre debe dar las gracias a las mujeres que son quienes en verdad nos dan la vida. También el dar a luz es uno de los momentos más hermosos de una pareja, no una aberración como nos dice la Biblia, aunque todavía me falta mucho más por hablar, como por ejemplo las mujeres en Medio Oriente son castigadas porque sus maridos les sean infieles, según ellos, ya que la mujer no complace al marido. O cuando a una mujer la violan es también castigada. Con esto me despido, adiós.